Buenos días, mi nombre es Charly Brigi y yo les vine a hablar sobre la segunda actividad de Puñal 2, en la que nos realizan el siguiente planteamiento. Si una persona es detenida y no se le permite comunicarse con sus familiares ni abogados, y en el lapso establecido no es presentado en tribunales, y usted sabe que está detenido, ¿cómo puede ayudar, colaborar o representar a esa familia? ¿Qué instrumento legal aplicaría? Y de ser necesario, explíquelo en forma sencilla para poderlo entender todo. Ok, en el caso de que la persona es detenida y no se le permite comunicarse con sus familiares, allí nos iríamos a la Constitución, que la tengo acá. Aquí está, que ahí se ve, creo que aquí se ve, aquí está. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ok. En el capítulo 3 de los derechos civiles, implementaríamos el artículo 44, numeral 2, que dice: toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza. Y estos o estas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra inmediatamente, de los motivos de la atención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico, psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismo o por sí mismo, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron. Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras, se observará además la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia. Ok, entonces allí tenemos el numeral 2 del artículo 44, en donde nos habla que toda persona tiene derecho a comunicarse con sus familiares y comunicarse con sus abogados. El numeral 1 del artículo 44 nos habla de que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida, infragante. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención y será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno. Entonces, esto explica fácilmente que en la ley está establecido, ¿verdad?, en el artículo 44, numeral 2, que toda persona tiene derecho a comunicarse con sus familiares y abogados. Y en el caso de que la persona detenida no es presentada ante tribunales, eso puede ser un favor. Claro, se le está violentando el derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque eso está articulado en el artículo 49, que nos habla que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones policiales y administrativas en consecuencia. Numeral 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Eso es lo que hablamos acá. A la persona se le está violentando el debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. Acá nos habla del numeral 3 del artículo 49, que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso o con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad,
que no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. Aquí en el numeral 4 nos habla de que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a un juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. Ninguna persona podrá ser obligada, en el numeral 5, nos habla de que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de la consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuera hecha sin coacción. Entonces, nos habla de que cuál instrumento legal aplicaríamos. Que aquí aplicaríamos el artículo 44, ¿verdad? En el numeral 2 aplicaríamos el artículo 49, como lo leí anteriormente, en el numeral 1, ¿verdad? Y en el numeral 3 y 4, y que nos explica que el lapso según ante el ente policial, cuál es el debido proceso, el lapso según el lapso de tiempo con respecto al órgano policial es de 12 horas y para la presentación del tribunal es de 72 horas. Y bueno, esto de que no es presentado ante tribunales puede ser una, una cuestión de gran ayuda. ¿Por qué? Porque al momento de la audiencia, ¿verdad? Al momento que ellos presenten ante el tribunal el caso, según si se demuestran todos estos elementos que les fueron violentados en el debido proceso a este detenido, ¿verdad? Se le puede pedir la nulidad de la aprehensión, siempre y cuando, por supuesto, el defensor, el abogado, presente los elementos convincentes, ¿verdad? Ante la audiencia para pedir la nulidad de la aprehensión. Entonces, eso en base a todo este caso planteado, ¿verdad? Y explicado de una manera sencilla, lo principal sería que el defensor o el abogado esté muy pendiente del proceso, ¿verdad? Y obviamente que según esto, ¿cómo se llama? Estos esta violación a los derechos del debido proceso pueden favorecer a la detención de la persona, porque cuando se le realice la audiencia en los órganos correspondientes en los tribunales, se puede pedir la nulidad de la aprehensión fácilmente, siempre y cuando se demuestre el abogado sepa defender muy bien cómo fue el caso y se lo demuestre como debe ser. Y tomando en cuenta todos esos aspectos que anteriormente dije. Entonces, en mi caso sería ese. Yo aplicaría, ese sería el desenvolvimiento desde mi punto de vista. Entonces, bueno, muchísimas gracias y espero haya